noche. El gobierno continúa dándole la espalda a las Fuerzas Armadas. Esta vez el ministro de Justicia asegura que desobedecieron a Dina Boluarte. Por eso justamente es importante la investigación. Si la presidenta de la República está ordenando que no se usen ni siquiera perdigones y alguien, un policía, va y usa perdigones, está desobedeciendo a la presidenta. El ministro Boluarte debe renunciar. No sabe qué cosa está hablando. Además, Vizcarra confirma que su partido fue fundado por la actual ministra de Salud. Hay que aclarar que entre los fundadores, y hay que decirlo, ¿no? Hay una serie de personas, hombres, mujeres, entre ellos, entre los fundadores se encuentra Rosa Gutiérrez Palomino. Y Rosa Gutiérrez es la actual ministra de Salud. Y también un informe detallado de la inacción de los fiscales en el caso Lava Jato. Hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Soy Milagros Leiva. A Vizcarra solo le falta decir Rosa Gutiérrez es mi cuota en el gobierno de Boluarte. ¡Ay, Vizcarra! Francamente, hoy día vamos a hablar largo y tendido de este sujeto, que es otro impresentable, ¿no? Y van a escuchar todo lo que dice sobre, además, los periodistas. Él cree que lo odiamos. ¿Qué tal? Para odiarte, Vizcarra, primero habríamos tenido que amarte. Qué equivocado que está este político corrupto, cínico e inmoral. Pero vamos por partes y cucharadas. Primero, ahora resulta que el ministro de Justicia, el señor Maurate, asegura que sí se violaron los derechos humanos en este gobierno. Vamos a escucharlo. ¿Esto no constituye una violación a los derechos humanos? Sí, seguramente, Omar, y yo también deseo, y invoco al Ministerio Público, identificar. Y yo creo que ustedes también como periodistas quisieran identificarlo, ¿no? ¿Para qué? Para hacer el juicio, para enjuiciarlo y condenarlo, porque Exacto. eso lo que va a quedar ahí seguramente. ¿Eso es un delito? ¿Lo que hemos visto? Yo por lo que veo, aparentemente sí, pero eso tendría que decirlo el Ministerio Público. Es el Ministerio Público la única entidad que puede imputar delito, y el juez la única entidad que puede imputar responsabilidad penal. Usted es ministro de Justicia y de Derechos Humanos. Por supuesto. Y como ministro de Derechos Humanos, le pregunto, según ese video, ¿se están violando los derechos humanos? Según el video, claro que sí, porque si hay una persona que ataca directamente a otra, aparentemente, pero ojo, Omar, un video, una foto, hoy día tiene que ser sometido a pericias. A veces la percepción es la que tenemos. Bueno, eso es lo que ha dicho Maurate, el cuestionado ministro de Justicia. Vamos a ver si él también considera que se violaron los derechos humanos de los policías y de los soldados. Pero en Cristiano sí dice que se han cometido excesos, sobre todo con algunos ciudadanos que no tenían nada que ver en toda esta historia y que finalmente terminaron falleciendo. Entonces, algo muy importante, porque ya entiendo la narrativa, es que a la izquierda le encanta hablar de la narrativa, que va a tener Dina Boluarte, Otárola y 100 firmas, ¿no? Van a echarle la culpa de todo a la policía. Aquí está. Yo, por lo que he escuchado a los colegas que están hoy día en el gabinete, por lo que he escuchado también al Premier, por lo que he escuchado a la Presidenta, ellos han tomado las medidas, han hecho las indicaciones de que no se use el arma de fuego para reprimir manifestaciones. Esa es la información que yo tengo de ellos y yo confío en ellos. Por eso justamente es importante la investigación. Si la Presidenta de la República está ordenando que no se usen ni siquiera perdigones y alguien, un policía, va y usa perdigones, está desobedeciendo a la presidenta. Sin embargo, y entonces tiene que investigarse, tiene que establecerse responsabilidad y tiene que ser sancionado. Pero le recuerdo que existe un ministro del Interior y un ministro de Defensa que le responden a la presidenta. ¿Usted cree, señor Maurate, qué pena, ¿no?, que Mariluz no le repregunte?
Porque claro, él se despacha con un discurso de que la policía es la culpable. Dina dijo, no se disparan ni perdigones y los malos, o sea, la policía usó. Y entonces, ¿usted cree, señor Maurate, por ventura, que la policía se puede hacer lo que le da la gana o responde a su comando? Usted, que sabe política, que es además un ministro muy polémico desde que entró, ¿no es cierto? ¿Qué cree realmente? ¿Cree que la policía puede hacer y deshacer simplemente a libre albedrío? Evidentemente que no. La policía salió, como usted lo ha dicho, Boluarte ordenó sin perdigones. ¿Qué pasó después? Bueno, materia de investigación, ¿no? Todos los disparos, todas las muertes han sido producto de armas policiales. Es que hay que preguntarle a este señor, que tan suelto de huesos puede ir adelantándose, ¿no?, a juicios. Bueno, en verdad me estoy cansando de invitar a los ministros, pero no importa, los sigo invitando. Pero señor Maurate, ¿y qué piensa usted de todas las violaciones a los policías y a los soldados que ocurrieron? Porque usted es ministro de Justicia y Derechos Humanos. Entonces, aquí ha habido gente asusadora, gente que ha prendido, incendiado la pradera, adrede, ¿no es cierto? No lo escucho levantar la voz sobre eso. Y no hay detenidos, ¿no? O muy pocos detenidos. ¿Usted cree que eso podría pasar en otro estado? ¿En un estado-nación? No creo, sinceramente. Pero bueno, por supuesto, los congresistas han criticado duramente al ministro de Justicia. El ministro Maurate debe renunciar. No sabe qué cosa está hablando. En primer lugar, el ministro de Justicia no debe estar en el cargo. Otras personas con menos llamadas, con los cuellos blancos, no le hicieron la vida imposible. Segundo, echarle la culpa a los soldados y los militares es parte de la estrategia de este gobierno. Por eso que su silencio ha motivado este informe. Yo lamento mucho que se siga sacando cuerpo de esta situación. Ya lo hemos escuchado de otros ministros, nadie se hace responsable y hay que decirlo, hoy más que nunca hay que brindarle nuestro respaldo a las Fuerzas Armadas y a nuestro Fuerza del Orden, que intentaron hacer un trabajo impecable, pero definitivamente, como todos humanos, se cometen errores y errores que han terminado costando la vida de decenas de personas peruanos, que lamentamos. Pero tenemos que ir a las investigaciones. Yo personalmente creo que sí ha habido ese tipo de órdenes no escritas, porque yo no entiendo cómo, teniendo leyes, reglamentos que permiten a las fuerzas del orden en general, cuando ven en peligro su vida o la vida de otros dentro de sus funciones, la ley los protege cuando empleen sus armas para la protección de estas vidas. Y eso no ha sucedido. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser el guión? De que la policía y los militares son los absolutos responsables y los culpables, que yo me libro de todo porque dije porque fue una declaración pública y abierta de que no llevaran ni perdigones. Entonces, como no hay estrategia, como no hay Estado y como aquí hace cada uno lo que le da la gana, el ministro de Justicia puede salir a decir que la desobedecieron. ¿Qué tal? Con un desparpajo tan simple que obviamente uno extraña repreguntas, ¿no es cierto? En fin, que cada uno saque sus conclusiones. Lo que sí me queda claro es que Chávez Cresta, que sigue vendiéndose como Ultra 7, ahora dice que han sido demasiado firmes y que son, pues, ¿no?, muy ahí valientes y resistentes frente al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A ver, vamos a escuchar al poderosísimo Chávez Cresta. Yo no creo que sea calificada como tibia, ¿no? Al contrario, creo que el día de ayer la señora presidenta y el señor premier han sido firmes en cada uno de los aspectos considerados en el informe. Lo que sucede es que hay posiciones y hay que respetar las posiciones. Una posición que supuestamente es dura indica que uno debe retirarse de la Corte.
o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Otra posición dice de que debe de continuar, otra posición está a favor y otra está en contra. Entonces yo pienso que hay que buscar el justo medio, porque como gobierno hay que respetar los acuerdos y tratados internacionales, hay que respetar a las instancias internacionales. Debemos de, en el marco de la democracia, aceptar críticas, aceptar informes, recomendaciones, y en el devenir de ello, que no garantice un perjuicio para el gobierno o para el país, es donde se emiten las declaraciones correspondientes. Ayer, como muy bien lo ha hecho la señora presidenta y el señor premier, han establecido los aspectos en los cuales indican y que se rechaza, en el sentido de que acá en el Perú no ha habido ni masacre ni asesinatos extrajudiciales. Habló el hombre que siempre quiere estar bien con todas las partes, bien con Castillo y bien con Boluarte, ¿no? Sino que hacía en el piso 12 el día del golpe de Estado. Señor Chávez Cresta, la verdad es que usted hace rato no debería ser ministro de Defensa. Ha permitido que en Puno no se hice la bandera nacional, y a usted le ha parecido pues una broma, ¿no? Parte de la democracia. Y me parece que hace floro barato. ¿Qué quiere que le diga? Yo sí creo que la Corte creo que se tiene que investigar todas las muertes, correcto, que en un país la gente no debe de morir en una protesta, pero también creo que una protesta no es vandalismo, no es subversión, no es crear terror, no es tomar aeropuertos, no es generar zozobra, no es tomar carreteras e impedir que personas que están enfermas lleguen a su destino hospitalario y simplemente se mueran. Entonces, la tibieza, el estar bien con Dios y con el diablo, lleva pues a declaraciones de esta naturaleza, donde supuestamente se habla bonito, bien enredado, pero al final ¿qué queda? Un ministro de Defensa que ustedes creen que ha sabido defender. No, él está preocupado por ser Ultra 7, por quedar bien, ¿no es cierto?, por estar empoderado y por hablar sandeces de los periodistas que osamos investigar. Pero bueno, Chávez Cresta, el karma existe y pronto les voy a traer más noticias de este señor. Fuerza Popular también está muy molesto, porque Fuerza Popular dice que se mezclan papas con camotes, no solo se mete pues el modelo económico, ¿no?, en juicio, sino que también habla y exige respeto a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, y expresa su indignación frente a la tibia posición de la presidenta Boluarte y su gobierno frente al sesgado informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Resulta incomprensible que desde el Poder Ejecutivo se salude el contenido de dicho informe cuando en este se cuestiona de forma general las acciones desarrolladas por las fuerzas del orden y se indica que el Estado peruano ha hecho un uso excesivo de la fuerza para controlar el accionar de grupos radicales y violentistas que azotaron el país. Al parecer al gobierno no le interesa que se ponga en tela de juicio las acciones desplegadas por nuestras gloriosas Fuerzas Armadas y nuestra valerosa Policía Nacional. La presidenta y sus ministros harían bien en recordar que gracias a que las fuerzas del orden restablecieron la paz y la tranquilidad es que el sistema democrático no sucumbió frente a quienes nuevamente buscaban sembrar el terror en nuestra patria. Exhortamos a la presidenta Boluarte a defender con punto honor los intereses patrios y no dejarse avasallar por informes políticamente sesgados que lo que buscan es lograr la impunidad de aquellos que subvirtieron el orden constitucional y generaron caos, violencia y muerte. Miren, la verdad es que creo que Fuerza Popular se olvida quién está gobernando, ¿no? La izquierda, yo diría en el 99.99% desprecia a las Fuerzas Armadas. No, de saque tienen un rechazo, ¿no? Y claro, y ustedes me dirán, ¿por qué? Bueno, porque todo tiene el origen espantoso en los años de terror que vivimos, ¿no? Entonces, muchos grupos radicales le echan, por supuesto, la culpa de todo y de los excesos que hubo, que existió, a los militares, excesos que se han judicializado, como dije el otro día, pero todo este desprecio y todo este rechazo empieza en ese momento, ¿no? Generalmente. Bueno, y por otro lado,
Fuerza Popular que intenta lavarse la cara porque también durante el fujimontesinismo hubo un desprecio a los militares y a la policía porque se compraron, ¿no? Se compraron generales, se compraron, los arrodillaron, ¿no es cierto? Entonces, vamos por partes y cucharadas. Pero Fuerza Popular también trata de lavarse la cara y sí dice que han debido ser más enérgicos y por lo menos protestar. Y en este punto ellos tienen razón, porque las imágenes que hemos visto en muchos casos de policías heridos, sin mayor armamento que su escudo, soportando piedrones, pedradas, ¿no es cierto?, soportando fuego a discreción y simplemente no podían defenderse, pues ha dejado en una posición bastante de humillación, ¿no? Esto jamás se podría ver en otro país. Y yo recuerdo que en los tiempos de esta violencia desatada ocurrieron también las protestas en Francia y los grupos radicales de izquierda decían, ay, miren, en Francia no se mata, ¿no? Miren, en Francia no se hace nada. Y luego, por supuesto, las imágenes devolvieron a una policía francesa que no entraba en vainas y que cogía y detenía y capturaba a los vándalos sin chus ni mus. Entonces, yo creo que sí hace falta respetar más a la policía y a las Fuerzas Armadas. Y creo que la presidenta Boluarte y todo su gabinete, que es de izquierda, ¿no? O díganme quién es de derecha ahí, pues se le sale, ¿no?, el corazón rojo que desprecia a la policía. Salvo Otárola, Otárola ayer fue muy crítico con que solo había una línea sobre Sonko, sale pues el corazón, yo no voy a decir caviar, rabanito, sandía, en verdad, lo que sí me queda claro es que la raíz y el corazón es rojo, y los rojos odian a los militares y a los policías, eso está más que claro hace bastante tiempo. José Tello, bueno, ya no es ministro, pero ahora es gerente del Gobierno Regional Metropolitano de Lima. ¿Qué tal? Ahí está. Cambio de chamba. Está la resolución, ¿no es cierto? Lo han nombrado. Designar a partir de la fecha, ¿no?, al señor José Andrés Tello Alfaro en reemplazo de Rosa Luisa Eventrich, ¿no?, Aguilar. Bueno, ahora es el gerente regional del Gobierno de Lima. Así estamos. Miren, Vizcarra, ¿no? Hemos escuchado a Vizcarra todo su video, francamente. Yo siempre lo voy a decir, psiquiatra, Vizcarra es materia de un estudio psiquiátrico. Pero vamos a escucharlo. Donde el Jurado Nacional de Elecciones nos hace llegar la síntesis de inscripción del partido. Esta síntesis, como su nombre lo dice, es un resumen de todos los requisitos que hemos cumplido y que el jurado ya los da por válidos, ¿no?, como cumplidos. Hay que aclarar que entre los fundadores, y hay que decirlo, ¿no?, hay una serie de personas, hombres, mujeres, entre ellos, entre los fundadores se encuentra Rosa Gutiérrez Palomino. Y Rosa Gutiérrez es la actual ministra de Salud, que cuando tomó la decisión de aceptar esta importante responsabilidad de conducir un ministerio, renunció al partido, ¿no? O sea, ya no tiene actualmente ninguna responsabilidad. Lo decimos claramente, porque el partido Perú Primero no tiene ninguna relación con el gobierno. ¿Y para qué lo cuenta? Me da risa Vizcarra, me hace sonreír porque por si acaso Rosa Gutiérrez, la actual ministra, es fundadora de mi partido Yo Me Vacuno Primero. Pero por si acaso no tenemos nada que ver con Boluarte. Ya, claro. Ahora, el argumento, ¿no, Rolo? Tenemos la parte donde dice que lo odiamos. Por favor, esta es la cereza del pastel cínico, ¿no?, de su guión edulcorado, donde ahora
asegura que los periodistas lo odian. ¿Qué tal? Odio quiero más que indiferencia. Vamos a escuchar el tango de Martín Vizcarra. Los periodistas de Willax, uno por uno, diciendo cada uno más falsedades que el otro, haciendo una competencia de quién destila más odio. Así, con odio, a mí no me hacen en absoluto ningún daño. La persona que odia se hace daño a sí misma. Así que debe ser pobre la vida que tienen ellos cuando su actitud es de odio permanente, ¿no? Y no tenemos problemas, vemos contradicciones. Yo recuerdo que cuando dejaba de ser presidente un periodista de Willax, ¿no?, que decía, ¿cómo es posible que Vizcarra esté favoreciendo a una marca de un laboratorio de vacunas que no sirve para nada? Este laboratorio chino no sirve para nada, no tiene nada de eficiencia, es bajísimo, o sea, no. Pues los hechos han demostrado que no hemos favorecido a ningún laboratorio. Pero ahora mismo dice, no, se inoculó cuando sabía que eran totalmente eficientes. Ponte de acuerdo. A ver, señor Vizcarra, o sea, que un exgobernante salga con este argumento de que me odian, ¿no? Cómo destilan su odio, uno más que el otro, y dicen falsedades, y que pobre de nuestras vidas, que no podemos ni vivir. Por favor, a ver, discúlpeme, ¿no? Pero ¿cuál es la falsedad? Usted fue un gran conspirador, usted conspiró con el fujimorismo y con todas las bancadas, habidas y por haber, desde Canadá, lo han contado. Miren, lo han contado todos, en esta mesa todos, como usted estaba esperando que la guillotina le cayera a PPK. ¿Para qué? Para hacerse presidente. Conspirador es. Lo ha delatado hasta Keiko Fujimori, por favor, que tenían reuniones secretas. ¿Cuál es la falsedad ahí? Ninguna. Lo que pasa es que usted nunca pensó que lo iban a descubrir. Segundo, yo no tengo la culpa de que Obrainsa y de que Ixa haya dicho que usted es un coimero. Usted es un coimero. Eso es lo que han dicho los directivos. ¿Y quién lo ha delatado? Su gran amigo, José Manuel Hernández. Llámelo pues a José Manuel y dile, oye, ¿por qué me has matado? ¿Por qué has contado que en tu casa me dieron un sobre contante y sonante? ¿Usted es un coimero? Sí. ¿Quién lo dice? Yo no. Lo dice José Manuel Hernández y lo dicen los directivos de Obrainsa. Ahora, que se estén demorando en denunciarlo, en sancionarlo, bueno, ya no es mi problema. Llámelo pues al fiscal Germán Juárez Atochi y dile en qué momento me lavas la cara, porque yo soy, pues, San Martín. No se pase, ¿no? Un poco más de decencia, un poco más de humildad. Usted está procesado, usted tiene casos abiertos. Usted dicen que se va derechito a la cárcel. Ahora, ¿no es inmoral vacunarse a escondidas? O sea, usted creía que era el patriota, ¿no? Y me acuerdo de otra cosa. Cuando usted era parte del consorcio de Conirsa, ¿no? Porque usted era apoderado de Graña, ¿no? Es que yo me acuerdo de todo eso. Pero si por eso pues me sacaron de ATV, ¿o no, señor Vizcarra? Cuénteme una de vaqueros, pues. Cuénteme, no que no podía tocarlo, no tenía que meterme con los fiscales, no tenía que meterme con usted, no, usted era el santo varón. Yo no lo odio, de ninguna manera. Lo que yo siento es una profunda decepción de todos los exgobernantes de mi país, de todos metidos en la tremenda, en este túnel espantoso de la coima, de la corrupción, de las obras que les han permitido engrosar sus billeteras. Lo lamento. Y bueno, ya ni le hablo de lo que contaba Karen Roca, ¿no? Ya mejor no hablemos de Miriam Morales. Esas ya son sus asuntos recontra mega personales. Aquí nosotros hablamos de cosas que son motivo de una gran investigación fiscal. Amado Enco lo ha denunciado, el ex procurador valiente. Se metió con usted cuando tenía demasiado poder y habló de las pruebas rápidas.
no llegó a las vacunas. Y en el programa de Beto sí se denunció el Vacunagate. Y no es moco de pavo, como usted quiere hacer creer. Ay, porque denunciaron una empresa, ¿no? Y resulta que no tengo nada que ver. ¿Quién dice que no tiene nada que ver? ¿Quién? ¿Usted? Contraloría está sacando unos informes que le van a hacer su pesadilla. Quien no va a dormir es usted. Y más bien cuéntenos, ¿quiénes más se vacunaron? ¿Y por qué se hizo escondidas? ¿Por qué fue tan cobarde, tan inmoral, de que mientras la gente se moría, usted estaba protegiéndose a escondidas del pueblo que usted decía amar, ¿no? Ya bueno, Vizcarra, francamente, espero que algún ciudadano valiente haga las tachas a este partido, porque ya demasiado cinismo, ¿no? O sea, no puede ser que los partidos también salgan, bueno, he inscrito mi partido, no tengo ninguna tacha. No, todavía no está inscrito su partido. El pan se puede quemar en la puerta del horno, por si acaso. Voy a ir a la pausa. Voy a regresar con Mauricio Mulder, excongresista. Mauricio también puede hablar de la conspiración, ¿no? De Vizcarra, por si acaso. Con Rosa Bartra, no sé si llegó, porque la U está jugando y hay un tráfico del endemoniado. Y vamos a hacer, ¿no? Y vamos a plantear un tema. ¿Qué hicieron los fiscales frente al caso Odebrecht? Esto es, ¿qué hicieron? Y luego también vamos a hablar de Vizcarra y de la inscripción de su partido, ¿cómo era? Yo me vacuno primero, y según él es el Perú primero, ¿no? En fin, si te picas... No, eso le estaba diciendo a... Voy a retomar. Si le arde, si le molesta, si le pica la garganta, yo le recomiendo Gloranta. Gloranta le ofrece 3 soluciones en forma de caramelo y con un sabrosísimo sabor, propóleo y miel. Actúa directamente sobre los virus y las bacterias. Edera Helix es el ingrediente más recetado para aliviar la tos y el quión, por supuesto, que combate todos los síntomas de la gripe. Bueno, ya lo sabe, si le duele, si le molesta, si le pica, si la garganta le está incomodando, tome Gloranta. Verá que se alivia rápidamente. Nos vamos a la pausa y regresamos entonces con Mauricio Mulder y con Rosa Bartra. Bueno, ya llegaron nuestros invitados, el señor Mauricio Mulder, la señora Rosa Bartra, ex congresistas, por supuesto. Con ellos vamos a discutir todo lo que se está viendo en la Fiscalía con el caso Odebrecht y, por supuesto, la supuesta inscripción del partido de Vizcarra, ¿no? Un hombre inhabilitado que yo no sé cómo puede estar tan suelto de huesos diciendo que ya tiene su partido. Buenas noches a ambos. Señora Bartra, ¿cómo está? Bienvenido, señor Mulder. Buenas noches. Les agradezco la presencia. Vamos a ver un memorex de todo lo que está ocurriendo con el caso Odebrecht y los fiscales, para luego conocer el punto de vista de ambos. En 45 días nosotros tenemos que ya ser capaces de finiquitar este acuerdo, y este acuerdo va a ser de conocimiento público. Señor magistrado, el Ministerio Público se desiste del requerimiento de prisión preventiva formulado contra los investigados José Alejandro Graña Miró Quesada y Hernando Alejandro Constancio Graña Acuña. No solo se han arrodillado, han trabajado para ellos. Y yo dije en un momento que Odebrecht debería pagarle sus sueldos, no el Ministerio Público. ¿Por qué el equipo de fiscales del caso Lavajato, encabezados por la dupla Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez, tomaron decisiones tan complacientes a favor de la corrupta Odebrecht y otros importantes directivos? ¿Por qué se habrían ocultado pruebas de 14 casos de corrupción de la constructora brasilera que se conocían desde marzo de 2018 y antes de la firma del acuerdo de colaboración eficaz en febrero de 2019? En 45 días nosotros tenemos que ya ser capaces de finiquitar este acuerdo, y este acuerdo va a ser de conocimiento público, no solamente el primero, el primigenio, el negociado con el doctor Castro, sino también el acuerdo final, y nos sometemos al escrutinio público en ese aspecto, y además al judicial. Ojo, en el momento de firmar el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, ya la Fiscalía tenía en su poder varios meses antes todo lo que le había enviado la cooperación suiza, en la que se probaba que había una coima de $9.950.000 para la Interoceánica Norte.
parte de este cuestionado y arbitrario acuerdo era el pago como reparación civil de 524 millones de soles como parte de la venta de la hidroeléctrica Chacya. Para el exfiscal supremo Tomás Gálvez, Rafael Vela habría presentado un informe falso al Ministerio de Justicia para justificar el desembolso. Después que ellos pagaron todas sus deudas, sobró alrededor de 524 millones que debía quedarse para reparación civil en todo caso. Pero ¿qué sucede? Estos señores le entregaron y Vela Barba hizo un informe falso, porque recuerda que estaba en poder de un fideicomiso a cargo del Ministerio de Justicia. Entonces el Ministerio de Justicia no quiso entregar ese dinero. Le consultaron a la juez. La juez dijo no, improcedente, la entrega. ¿Y qué hizo Vela? Hizo un informe falso diciendo que no tenía ningún proceso, ninguna investigación en el Perú, a pesar que tenía una serie de investigaciones y procesos, y con eso le entregaron los 524 millones. Eso obviamente es delito. El equipo especial siempre tuvo acceso a la información sobre la corrupción en la Interoceánica Norte un año antes de la firma del acuerdo. La misma defensa del exmandatario Alejandro Toledo advirtió que IRSA Norte era parte de esos acuerdos ilegales entre Jorge Barata, superintendente de Odebrecht en el Perú, y el empresario Joseph Maiman. La cooperación suiza ya había enviado la información en marzo de 2018, información que extrañamente se guardó bajo 7 llaves. Cuando el señor Maiman le preguntan por ese dinero, él le dice a los fiscales: yo he tenido negocios con Odebrecht y ellos me debían una plata y me han pagado, junto con los sobornos de Toledo, me han pagado mi plata. No es solo un fracaso total, sino ese acuerdo tiene contenido ilícito, delictivo. ¿Por qué? Porque los fiscales le han otorgado beneficios más allá de lo que establece la ley. Por ejemplo, a los jefes o a los que han contribuido significativamente en la comisión del delito, no se le otorga el beneficio de exención de pena. Sin embargo, a estos le dieron exención de pena. Después tenían que decomisarle todas las ganancias ilícitas provenientes del delito. No le decomisaron una sola. En agosto de 2019, cuando ya se conocían los millonarios sobornos, el fiscal José Domingo Pérez sorprendió a la audiencia, desistiendo el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra José Graña Miró Quesada y Hernando Graña, exdirectivos de Graña y Montero, ya que se acogían a la colaboración eficaz en las investigaciones sobre IRSA Norte, IRSA Sur, Metro de Lima, Gasoducto del Sur y el Club de la Construcción. Señor magistrado, el Ministerio Público se desiste del requerimiento de prisión preventiva formulado contra los investigados José Alejandro Graña Miró Quesada y Hernando Alejandro Constancio Graña Acuña. Al procurador Ramírez, al fiscal Rafael Vela y al fiscal José Domingo Pérez, ellos tres, en su opinión, ¿más parecían abogados defensores de Odebrecht que fiscales y procuradores del Perú? Por supuesto. Lo que se comprometieron, y eso es grave, se comprometieron a no utilizar las pruebas que ellos aportaban en otros procesos. Entonces, ¿qué colaboración era? Se comprometieron también a no investigar a todos los demás funcionarios de Odebrecht. Eso ha sido totalmente ilegal. Papel jugó el todopoderoso periodista Gustavo Gorriti, defensor y casi relacionista público de los fiscales, quien manejaba a su antojo información privilegiada. Y otros fiscales y periodistas jugaban en pared con el lagarto Martín Vizcarra, también investigado por el caso Club de la Construcción. Gustavo Gorriti creo que tenía vinculación con Odebrecht y especialmente con Vizcarra. Creo, no lo afirmo, porque él tenía en su poder los audios que se supone tenían que estar en cadena de custodia por las fiscales. Y sin embargo lo tenía. Y él lo administraba a su antojo. Las fiscales ahí, que en un momento la consideraron heroínas, lamentablemente fueron grandes corruptas.
De ahí su reunión con Martín Vizcarra. Prácticamente ellas le daban cuenta a Martín Vizcarra. ¿Por qué a 8 años del megacaso de corrupción más escandaloso de nuestra historia, comprobados pagos de coimas, audios y un ejército de colaboradores eficaces, no hay hasta hoy un solo sentenciado? ¿Por qué aún no se revelan los codinomes ocultos? ¿Quién es el poder en las sombras que sigue moviendo sus últimas fichas para no conocer la verdad? Es un gran tema, ¿no? Y Rosa Bartra fue pues la presidenta de la comisión Lavallato. Empezamos con ella y luego con usted, señor Mulder. En las mujeres primero. Caballero, las mujeres primero. Entonces, ¿qué piensa usted? ¿Qué ha pasado? No hay, bueno, salvo Toledo, ¿no? Que está hoy detenido, pero no está ni por asomo sentenciado. Ningún empresario ha pagado por el grave daño que le han hecho al Estado peruano, y son años de investigaciones, de pesquisas, como ellos dicen, pero mucho ruido y pocas nueces. ¿Cuál es su opinión? Mientras escuchaba y veía atentamente el reportaje que has presentado para abrir la discusión, ¿sabes de qué me acordé, Milagros? De alguien a quien ya hemos olvidado, Karen Roca. ¿Recuerdas a Karen Roca? Sí, claro, la secretaria de Martín Vizcarra. ¿Recuerdas que una de las grabaciones decía que el que trajo a José Domingo Pérez a Lima era Martín Vizcarra? Y venía de que el que había operado, que lo había traído de Moquegua, y quien había operado era la señora Rosemary Silva, que era la esposa del hermano de Maribel, la esposa de Vizcarra, o sea, era el cuñado de Martín, la cuñada de Martín Vizcarra. Entonces, si uno empieza a unir puntos, porque siempre se unen los puntos hacia atrás, nunca hacia adelante, te preguntas por qué es que no hay resultados, por qué es que el equipo especial, por qué es que los superfiscales no tienen hasta ahora un solo resultado, ni uno. Ni uno. El único caso que está en investigación ahora en juicio oral es el de la línea 1 del metro, pero que venía avanzadísimo desde 2013. Nada, no tienen absolutamente nada. ¿Por qué Pérez no tiene nada? ¿Por qué? ¿Por qué con respecto también a Martín Vizcarra? Bueno, Pérez va a decir que tiene el caso de Toledo bastante sólido. Es más, de hecho, lo estaba citando para declarar sobre los vínculos de PPK con Odebrecht. A Toledo, digo, ¿no? Sí, claro, a Toledo. Y vamos a ver qué dice Toledo, ¿no? Lo está citando. Toledo se proclama nadie habla inocente. de Toledo. ¿No te has dado cuenta que ya Toledo no existe? Ya nadie, en ningún periódico sale nada de Toledo. Ya lo guardarán así chiquitito nomás para que no diga nada y estar ahí haciéndose el loquito, no diciendo nada. Qué raro, pero todos ¿no? los hilos al final... Si fuese otra persona estarían hablando todos los días de esa persona, pero de Toledo ya no, nada. ¿Que usted cree que lo están guardando a Toledo? Sí. ¿Por qué? Porque seguramente debe haber dicho, voy a empezar a decir tú, estuvieron conmigo en todas las trapacerías que hacíamos para el tema de Odebrecht. Porque levantarte 35 millones de dólares, solito no lo puedes hacer. No, solo no ha actuado, eso es imposible. Por eso, entonces, ahí están pues. Pero ¿por qué cree usted que hay tan pocos resultados? Porque los cognomes hasta ahora estoy esperando. Porque los que investigan no quieren investigar, tú lo estás poniendo en el reportaje. Porque adicionalmente hay toda una estructura golpista que todavía funciona. O sea, el golpe que hizo Vizcarra fue para justamente tomar el control del Ministerio Público. ¿Para qué? ¿Para salvarse? Sí, claro, para salvarse, porque él estaba metido también en Odebrecht, no solamente en Pasto Grande y en Chincheros y todas esas cosas. Una semana antes del golpe, la Comisión de Fiscalización había citado al hermano de Vizcarra para que hablara sobre el tema de... Por tercera vez. Así es, y llegó, dijo que no sabía nada, que no sé qué, la negociaba con un cinismo, como diciendo, ya voy a pasar esto porque esto no pasa nada. Y no pasó nada porque vino el golpe. Y toda esa envergadura de casos son las que todavía existen y eso lo llevan a él ahora ser sí o sí de todas maneras candidato, ¿no?
y va a buscar... Pero puede ser candidato, o sea, también esto es una, digamos, si triunfa la candidatura de Vizcarra, es francamente la legalidad de la impunidad. O sea, estaríamos legalizando... A ver, ¿tú pondrías las manos al fuego por el señor Salas Arena? Porque él es uno de los que va a decidir ese tema, ¿no es cierto? Si se presenta una tacha, la tacha sube al pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Pero, señor Mulder, se supone que Vizcarra está inhabilitado. Se supone, pues. Es el Perú. Entonces el Congreso es un meme. Sí, pero es el Perú, pues. O sea, aquí, ya sabes, si ha habido un golpe de Estado que fue interpretado fácticamente, dime tú en qué parte de la Constitución dice eso. Y todo el mundo dijo, ya, bueno, se mueran, ya está, se acabó, el señor se pasó a ser presidente de la República, y no pasó nada. Y ahí lo tienes de candidato de nuevo. Entonces, ¿usted cree que va a triunfar la candidatura de Vizcarra, señora Bartra? Yo estoy muy preocupada, Milagros, y tengo que decirlo, como siempre, abiertamente. Por eso es que hice la relación de este tema de Odebrecht, los fiscales y Martín Vizcarra. Porque es muy cierto, y hay que decirlo claramente, Mauricio, lo recordamos perfectamente, el Congreso fue disuelto porque Odebrecht le tocó los talones a Martín Vizcarra, porque se había descubierto que Vizcarra, siendo ya ministro de Estado y después presidente de la República, había continuado al frente de su constructora, de su empresa C&M Vizcarra, y C&M Vizcarra había contratado con Odebrecht en el caso de Conirsa. Y después además había sido apoderado de Gran Quesada. Exactamente. Entonces él lo negó, ¿se acuerdan? Cuando en la conferencia de prensa él no sabía ni lo que era Conirsa. Exactamente. Tremendo caradura. Lo negó, y entonces cuando esto se empieza a investigar en la Comisión de Fiscalización, como muy bien lo ha recordado Mauricio, Martín Vizcarra lo único que hace es disolver el Congreso. Y se inventó una excusa, que el Tribunal Constitucional no se inventó. En realidad, Odebrecht había tocado a través del Congreso, le había tocado la puerta a Vizcarra y le dijo, oye, tú estás más que metido en esto. Dicho esto, Milagro... ¿Pero a Odebrecht no le convenía tener a Vizcarra en el gobierno? Sí, por supuesto, porque por eso acabo de precisar, Odebrecht a través del Congreso, el Congreso fue quien le dijo, oye, tú estás metido con Odebrecht. Tú, directamente tú, Martín Vizcarra, no solamente has sido apoderado de Graña y Montero, también tú has contratado, ojo Milagros, y lo voy a decir claramente, con Interoceánica Sur. IRSA Sur, tramos 2 y 3, sí, claro, estos de los que estamos hablando ahorita, también contrataron con Martín Vizcarra. Entonces, y otro de los objetivos, no te olvides, fue Chávarri, ¿no es cierto? Ah, por supuesto. O sea, a Chávarri había que bajarlo sí o sí, para que pudieran hacer lo que hicieron después en el Ministerio Público. Y cuando el Congreso, en una acusación constitucional que se le hizo a Chávarri, no pasó el voto para hacer la acusación, él fue que ella hizo toda la trama para el golpe de Estado. Ahí nomás fue. Entonces todo se ha urdido para que estas personas, estos delincuentes, no tengan que rendir ante la justicia y menos ante el Ministerio Público. Y hasta el día de hoy están camuflándose, tapándose, y ahora están buscando el poder para ya de una vez manejar todo desde arriba y que la impunidad se entronice en nuestro país. Pero ¿cómo buscando poder? ¿A través de una reelección? Claro, ¿no? Haciéndose elegir. Y eso, ahí yo voy a la pregunta que me hiciste, y por eso quería hacerla... Sí, tengo que ir a la pausa brevemente, por supuesto. Sí, ¿O termino? Sí, breve. Bueno, por eso es que Martín Vizcarra inicia su campaña desde el poder. Y primero con el supuesto adelanto de elecciones, que en realidad era perpetuarse en el poder, y con su campaña del Perú primero. Sí, claro. Globos bordados, el Perú primero, resolución ministerial, recursos del Estado para financiar la campaña del Perú primero, porque ella tenía en mente usar eso como su plataforma política. Milagros, estoy muy preocupada porque el Jurado Nacional de Elecciones, a través del registro de organizaciones políticas, vulnerando el nuevo Código Procesal Constitucional, especialmente los artículos 6 y 7, y vulnerando una sentencia del Tribunal Constitucional que tiene carácter vinculante, por lo tanto, el jurado tiene que obedecer. ¿Qué dice esta sentencia del Tribunal Constitucional? Es la 3760-2004, una acción de amparo. En su fundamento 20, voy a leer rápidamente la segunda parte. En el aspecto sustantivo, los efectos de la inhabilitación, Martín Vizcarra está suspendido por 10 años y por 5 años. ¿Cuáles son los efectos que sobre Martín Vizcarra tiene? Impiden al funcionario público sancionado ejercer el derecho de sufragio.
No puede elegir, no puede ser elegido, ahí estamos claros. Pero ¿qué más dice? Impide el derecho de participación, impide el derecho a fundar, organizar, pertenecer o representar a una organización o partido político, movimiento o alianza. Señores del Jurado Nacional de Elecciones, ¿ustedes responden a la sentencia del Tribunal Constitucional que son vinculantes? ¿O Martín Vizcarra tiene un superpoder que lo hace frente a ustedes ser superior a la Constitución, superior a los presentes vinculantes, superior a lo que ordena el Código Procesal Constitucional? ¿De qué estamos hablando, Milagro? Bueno, vamos a ir a la pausa, pero Vizcarra ha salido a decir, ya, todo está en orden, no hay tachas, no hay nada, yo tengo mi partido. Una mentira más, pues. Bueno, no Una sé si mentira. En boca del mentiroso, lo cierto se hace dudoso. Sí, pero vio todo lo que pasó con él, ¿no? Y por eso, Entonces, pero no puede, o sea, hay personas que ¿El APRA va a tachar esta candidatura? Bueno, no lo hemos conversado, pero cualquier ciudadano puede hacer una tacha, cualquiera. El camarógrafo, los periodistas, cualquiera puede hacer una tacha. Y ni siquiera necesitan probar muchas cosas, simplemente tacho porque no me gusta. Y entonces se tiene que sesionar, y se tiene que fallar, y se tiene que hacer pruebas, etcétera, etcétera. O sea que, ojalá. Bueno, pero las tachas, voy a la pausa, señor Mulder, no es porque no nos gustan, sino que finalmente este sujeto está inhabilitado y hacer lo que está haciendo es básicamente burlarse. Sí, pues. Burlarse de todos. Burlarse en la Constitución. Por supuesto. En la ley, en los peruanos, ¿no? Vamos vamos a la pausa de inmediato, regresamos con Mauricio Mulder y Rosa Bartra. Bueno, muy bien, estamos en el tramo final con Mauricio Mulder y con Rosa Bartra. Estamos analizando lo que ha significado el caso Odebrecht en el Ministerio Público. Voy a empezar ahora con el señor Mulder. La Procuraduría, entre el 2017 y el 2023, para investigar 150 casos de Odebrecht, ha pedido más de 36 millones. O sea, no quiero... Sí. Sí. No, de gasto. Para su gasto. De gasto, señor, de gastos. 36 millones, más de 36 millones. ¿Se van a demorar cuántos años en eso? Yo creo ¿Sabe que Dios cuánto habrá pedido la Fiscalía para el caso Lavallato? La verdad para el caso Odebrecht. Entonces, ¿qué han hecho con 36 millones para investigar 150 casos? ¿Dónde están los resultados? Eso es lo que yo digo. Ese es el tema de fondo del caso Odebrecht en nuestro país, que ha estado presente durante muchos años, ha tenido obras por todas partes, y sin embargo ahora, como yo lo decía al comienzo, ya le echan tierrita, ¿no? Como está pasando en el caso de Toledo. Y todos los demás también. O sea, las noticias sobre Odebrecht, ¿cuáles son ahora? Las que solamente se puede rebuscar con documentos como los que tú tienes, pero ya no está el tema en la primera plana de todos los periódicos como siempre debió haber estado. Si aquí estuvieran... o sea, ¿usted cree que el tratamiento de... Sí. A ver, ¿quiénes son las personas, digamos, de primer nivel que ahorita tendrían que estar pagando? Ollanta Humala, presidente de la República, tiene un proceso todavía, ya. El señor Vizcarra, presidente de la República, ya. Y los demás ya son pues ya segundos, terceros, que no ganaron la presidencia, bueno, el PPK, ¿no? Pero el resto ya lo están tapando. Y yo creo que todo esto que hemos visto de las formas en las que el Ministerio Público retira a cabecillas, porque son cabecillas, el pedido de prisión es ya pues una echada exagerada. Y el hecho mismo del acuerdo que hicieron, por ejemplo, para lo de Chacya, también demuestra cómo hasta encima se les está dando plata del que prometió Vela y hasta ahora nadie conoce. Yo creo que en ningún país se ha hecho eso. Muy bien. Increíble. Tengo que terminar, señora Bartra, un minuto, por favor. Martín Vizcarra tiene procesos por Lomas de Hilo, por la reserva de Chirimayuni, por el hospital de Moquegua, que son antes de que él sea presidente de la República. Cuando ha sido presidente de la República, no sabemos qué hay.
excepto el tema del vacunagate. Pero el vacunagate no, y Chinchero no es... también. Chinchero. Era ministro. Pero cuando presionaron al Contralor. Pero el vacunagate, Milagro, sé que queda poco tiempo, han sido más de 250.000 peruanos que han muerto por su nefasta gestión. No es que hay una oposición a Perú Primero porque se nos antoje. Creo que seres como ese no debemos permitir que sigan burlándose de todos los peruanos, y alguien tiene que velar porque se respete en nuestro país por lo menos la Constitución. Bueno, muy bien, muchas gracias, señora Bartra, gracias, señor Mulder, bienvenido siempre. Gracias. No tengo tiempo para más, gracias por la sintonía. Los dejo con Beto Asaber y Beto Ortiz.